el viernes me pasó que me encontré con una noticia que a mí me choqueó, me impresionó y me di cuenta al mismo momento que dije esto me choquea y me impresiona, que alrededor mío a todo el mundo le chupaba un huevo. Con lo cual hay algunas personas en este mundo, por ejemplo, en este pequeño mundo de nuestro programa, por ejemplo Noé, o por ejemplo Luis, y dice, che, miren esto, miren esto, miren esto. Y todos me decían, sí, ok, lo leo y qué sé yo. Y yo rompiendo las pelotas con este tema que para mí es como un cambio estructural en lo que está pasando en este momento del planeta, porque recién lo hablamos con Diego, probablemente configura una situación en la cual Trump en poco tiempo, porque 3 años, 2 años y pico es poco tiempo, esté fuera del poder. Y todo el mundo está viendo que muy probablemente Trump en 2 años y medio esté fuera del poder, con lo cual es un poder que se va licuando. Ese hombre que parece todopoderoso, que está decidido a diseñar el mundo a su manera, como él lo imagina, y diseñar a Estados Unidos, está bastante arrinconado y hay como un contraste entre el impacto de su imagen, de sus decisiones y la manera que golpea sobre la mesa y hace temblar al mundo de verdad, y lo poco de tiempo que le queda para rediseñar el mundo a su imagen y semejanza, qué sé yo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que pasó? El viernes a la tarde se conoció que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que voltear la principal medida económica de Trump y además la herramienta principal que tiene Trump para negociar con otros países, que son los aranceles. Ustedes vieron que sube aranceles, que baja aranceles, que si vos le das lo que él quiere, por ejemplo, un tratado de libre comercio como lo dio Estados Unidos, te baja algunos aranceles, que a otros países les sube aranceles para castigarlos, etcétera, y que fue una gran novedad de la política de Trump llegando, porque venía al poder, porque veníamos de una situación donde los aranceles eran mala palabra. Era un señal de un proteccionismo previo a la caída del muro de Berlín. Y Trump lo plantea como elemento central. Y a un año de haber asumido, la Corte le dice, eso no va, tenés que consultar al Congreso. Y lo dice con argumentos de defensa muy fuerte de la libertad, de la independencia de poderes. O sea, acá hay un Parlamento que tiene facultades, vos no podés hacer lo que se te canta las pelotas. Eso de por sí ya es importante porque esa historia de independencia de poderes está en retroceso en el mundo occidental, porque van surgiendo distintos autócratas que pasan por encima del Parlamento, consiguen mayoría absoluta o ponen sus jueces en la corte y los jueces le dicen que sí a todo, etcétera, etcétera. El sueño de cualquier político. Entonces, muchos de los que estaban el otro día con Trump, por ejemplo Bukele o por ejemplo Orbán, el de Hungría, son tipos así. Putin es alguien así. En Turquía, Erdogan es alguien así. Tipos que fueron concentrando muchísimo poder, y la gran preocupación de cualquier demócrata en el mundo en los últimos tiempos es si Trump tiene la mayoría en las cámaras y la mayoría conservadora en la corte, ¿qué tiene si no iba a Estados Unidos? Y Estados Unidos era la gran ficha que derrumbaba la democracia en el mundo. Bueno, lo que pasó el otro día es que en principio la corte le dice, de ninguna manera, olvídate, 6-3 pierde. Y eso pone dos poderes en el mismo momento, poniendo límites a Trump. Uno, el Parlamento aparece con más poder, y otro, la misma Corte, que le dice que no a Trump. Trump estaba furioso con esto, furioso a tal punto que los insultó. Escuchá, es el audio número 23, Lu, lo debes tener por ahí. El audio en el cual Trump reacciona frente a esto diciendo, los 3 demócratas son no permanentes, pero por lo menos les reconozco su lealtad. Ahora, los 3 nuestros que votaron en contra, quebrados, perritos falderos, trabajan para potencias extranjeras, les dijo de todo. Escuchá. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're an automatic. Los demócratas están emocionados porque siempre votan que no. Automáticamente. They're against anything that makes America strong, healthy. Están en contra de cualquier cosa que hace a America great again. They also are a, frankly, disgrace to our nation. Lo que es una desgracia para la nación. It's one thing you can do with some of our people. Es nuestra gente. Others think they're being politically correct. Creen que son políticamente correctos. Before, far too often, with certain members of this court. What a shame. Qué vergüenza. Having to do with voting in particular, when in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and son perritos falderos, son rinos, les dicen. Rinos son republicanos solo en nombre.
Y entonces va con todo contra la Corte. Entonces lo primero que pasa acá es que hay una decisión de índole económica de la Corte basada en la libertad, en la independencia de poderes, que genera un quilombo grande en Estados Unidos, porque imagínate que muchas empresas han pagado aranceles y son 200.000 millones de dólares que ahora van a hacer demandas y che, devolvémelo porque eso la Corte dijo que hay un quilombo con eso. Después hay quilombo con los países que negociaron, porque hay un montón de países que negociaron concesiones a Estados Unidos, por ejemplo Argentina, en base a que bajen los aranceles, que es la gran amenaza de Trump. Pero la Argentina es una historia menor acá. India negoció eso, o sea, es muy, muy potente eso. Pero lo más importante de todo, y después hay todo tipo de especulaciones, ¿qué pasó con los 3 republicanos? Yo en esto soy muy liberal, o sea, liberal quiere decir que creo en la división de poderes y que no soy conspirativo, no creo que los intereses en estas cosas, los intereses de las corporaciones, de la gente que está en contra de Trump o de las potencias extranjeras, influyen menos que las convicciones de las personas. Ahora, puedes decirme, sos un boludo, no funciona así, pero es lo que yo pienso. Y me puse a estudiar la historia de los 3 republicanos, y los tipos tienen convicciones en términos, son conservadores. Por ejemplo, le preguntás qué opinas sobre el aborto, y te va a decir estoy en contra, pero le preguntás qué hay que hacer con el fallo aquel, y se van a dividir, porque algunos te dicen, mirá, tiene que haber una reforma pero moderada, porque si no la Corte queda muy mal parada frente a un sector de la sociedad y hay que defender el prestigio de la Corte. Otros te van a decir, depende, porque empieza a influir otras cosas, por ejemplo, el derecho de los estados a tener legislación independiente. Entonces son tipos que su mundo es por ejemplo, hay uno que dicen que su principal convicción es atenerse al texto de las leyes. Entonces, como acá es textual, le preguntaron, ¿qué opinas en algún momento de la televisión de la reelección de Trump? Y él dice, es muy taxativo el artículo, es textual, no lo puedo cambiar. Bueno, en ese sentido, esas convicciones de esos tipos de la libertad de poderes influyen más que su simpatía con Trump, porque una vez que son tipo de la Corte, están legislando para las próximas generaciones. Entonces dice, si yo le habilito esto a Trump, le estoy habilitando mañana a alguien que piensa distinto que mí. O sea que los presidentes para la Constitución tienen este límite, punto. Y entonces, cuando establecen eso, la siguiente conclusión, y esta conclusión es lo que a mí me interesa más, es que los tipos agarran, entonces viene una discusión ahora, Trump le quedan 2 años y medio. Entonces, la forma de evitar eso, o sea, de ser reelecto, tiene que ver o con reformar la enmienda, y es imposible. Hay una enmienda 22 que dice nadie puede ser elegido más de 2 veces como presidente de Estados Unidos. O sea, es textual, no hay forma de interpretarla. Entonces, la puede reformar. ¿Cómo tiene que ser para reformarla? Tiene que tener 2/3 de las 2 cámaras, que no tiene, y tiene que tener 38 legislaturas de estados aprobando la reforma, que no tiene, o sea, es imposible. Solamente en un contexto de máximo acuerdo entre los 2 partidos políticos, eso sería posible, pero no lo hay. Y menos para esto. Entonces la segunda variante es la Corte, y la Corte le está diciendo, no te lo vamos a aprobar. Con lo cual Trump termina en 2 años y medio. Eso puede haber alguien peor, pero no va a haber alguien igual a Trump. Y eso cambia mucho el mundo. Entonces, por ejemplo, para Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, decir, bueno, aguanto negociando 2 años y medio, después yo sigo y él no, y vemos qué pasa con los demócratas. Es decir, y así todo el mundo, cualquiera piensa eso. Pensemos los de la Argentina. Trump es la rama que sostiene a Milei. O sea, sacale a Trump y tenés una situación, no digo terminal, pero mucho más convulsionada, que obliga al gobierno a bajar y dar de vuelta. A medida que ese TikTok juegue, bueno, papá Trump deja de estar, con lo cual Milei tiene que crecer, tiene que empezar de otra manera, hay algo que cambia muy fuertemente. Sin Trump, Milei no sobrevivía el año pasado. O sea, no sé si no sobrevivía, pero la situación económica hubiera sido mucho más compleja y la situación electoral hubiera sido como mínimo de paridad. Trump es el que salva. El otro día cuando estuvo con él, se lo dijo. Permanentemente se lo dice. Entonces, vos ves ahí como los anuncios de un ocaso que ya está anunciado, y el tipo que banca a Milei y el tipo sobre el cual se sostiene Milei es el que está entrando en el ocaso. Ni que hablar lo que sucede para el mundo. O sea, todo este mundo de ultraderecha con Trump derrotado es un mundo que, bueno, en algunos países gana, en otros países pierde, hay enojo de la población, veremos cómo sigue. Ahora, de repente después viene Vance, que puede ser mejor o peor que él, o no lo sé, pero cuando un líder así se va,
las astillas van por todos lados, no es una cosa. Con lo cual, me parecía importante explicar algo que tal vez esté en mi cabeza, no va, digo, está en la tapa de los principales diarios del mundo, cómo va a ser, amenaza con meter a la serie de nuevo, se pelea con la corte. Y después hay una cosa que a mí me parece que no puedo no decirlo. La reacción de Trump frente a la corte, a nivel local, solamente tiene un antecedente que es Cristina. Cristina, la forma de entender la división de poderes es muy parecida a la de Trump. La forma de entender muchas otras cosas no, pero en eso en particular, en la idea de que yo soy la presidenta y si el Poder Judicial me desafía, el Poder Judicial pasa a ser mi enemigo, es de Cristina como es de Trump allá. Es decir, hay un tipo de líder que no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver un poco de cómo pensás la concentración de poder y también en algún punto cuán paranoico sos, que en lugar de, a ver, Lula fue preso y nunca dijo el Poder Judicial, dijo trabajemos ahí. Gracias a eso, hoy está la corte cerca de Lula y poniendo preso a Bolsonaro con otro juez conservador como los jueces conservadores que en Estados Unidos frenan a Trump, que es de Moraes, Alexander de Moraes. Hay algo ahí de convicciones liberales o no que juegan las personas y que dentro de un sistema liberal, si vos no tenés convicciones liberales y vas a agredir a todo el tipo que toma una decisión que vos no estás de acuerdo, en un momento te rodeas de enemigos por todos lados, la prensa, la justicia, que son los grandes enemigos de Trump también. Y bueno, ahí está. Me salía a arrancar con esto, que me parece que es un tema como de cambio estructural, o sea, hay cosas que van cambiando que son estructurales. Boca River, perdiendo todo, Trump, yéndose ahí. Empatamos, nosotros, no perdimos. Es cierto, pero los silbidos al final, y pobre Cavani, hecha. Sí. Bueno, 8:26 minutos de la mañana, hay un segundo, ya volvemos al local. No, espera, antes de volver al local. No puedo no dar esta perlita porque es una cosa tan hermosa, yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un homenaje a Patricia Bullrich. Porque creo que en un momento había una cuando Noé y Yami eran muy chiquitas y yo ya era una persona adulta. Seguramente no habíamos nacido. Sí, yo creo que sí, había nacido, pero muy chiquita. Esto te voy a decir 2006. Había nacido. Sí. Jardín de infantes. Había renacido. ¿Qué tendrían? ¿20 años cada una? 10. Y más 10, o menos. bueno, 10 años cada una. 2006 o 30, sí, está bien. Mayor de edad. En cualquier caso, en aquel momento, en el 2005, empezó ahí Macri empezaba a presentarse elecciones. Y en la lista de Macri para diputados nacionales había un señor llamado Borocotó. Y entró, era un médico muy conocido de la tele. Ya ponía claro. famoso, qué sé yo. Y al día siguiente de ser electo, fue a la Casa Rosada, se encontró con Alberto Fernández y se pasó a Kirchner. Con Kirchner, con Néstor Kirchner. Y con Néstor, claro, Alberto lo llevó y se pasó a Kirchner. Y Borocotó pasó a ser la descripción de una conducta. Vos sos un borocotó, era un tipo que saltaba de un partido al otro. Un verbo, borocoteaste. Claro, vos borocoteaste, dejá de borocotear, pará, borocotó, etc. Bueno, cuestión es que el pobre borocotó fue al ostracismo, porque el problema no es si vos saltás de un partido al otro, si vos saltás de una posición al otro, sino si lo haces con gracia y talento. No lo podés hacer a lo bruto. O por lo menos con perseverancia. Patricia es el colmo. O sea, es la llegada y nadie juntó tanto borocoteo con tanto éxito. Es decir, lo que tiene de mágica Patricia es que es el colmo de la chamullera, la que cambia de opinión, la que puede ser montonera, puede ser de ultraderecha, puede ser oligárquica, puede ser socialista, puede ser lo que se te ocurra que pueda alguien ser en la vida. Republicana, libertaria, exacto. Puede estar con Trump, puede decir invadir lo que quieras, Trump, total, a mí que me importa. O decir, Cristina, te mira Cristina y ya son de ultraderecha. Puede mostrar carteles de que el INDEC miente poniendo cifra de inflación disparatada, cualquier cosa puede hacer. Y sobrevive a todo, es como un muñequito que, viste que... Hay un audio de ella respecto de Fate en la época de la pandemia. Ella está frente a una fábrica cerrada. Sí. Y entonces, sufre por las fábricas cerradas sobre Fate y las otras las otras dos productoras de neumáticos. Stone y Pirelli. Exactamente, escúchala. Estoy aquí frente a la fábrica de Firestone. Esta fábrica está completamente cerrada, como su fábrica internacional que se llama Bridgestones. Esta fábrica hace años y años y años que está en la Argentina. ¿A ustedes les parece que hoy tengamos 3 fábricas de neumáticos cerradas? ¿Qué quieren? ¿Planes sociales? ¿Qué quieren? ¿Más pobreza? ¿Qué quieren? ¿Menos posibilidades de vivir con un sueldo digno? Sinceramente,
tanto yo como todo mi equipo, esto lo vamos a cambiar. Bueno, estamos cambiando, ya tenemos una cerrada de las 3. Y no es más allá de ella, con las vueltas de la vida, que me parece un personaje súper interesante, fuera de joda. Interesante desde mi punto de vista, lo digo críticamente, pero es interesante un personaje que, más allá de ella, cuando uno ve las cifras y en lo industrial, estamos en niveles de la pandemia. Si lo que está diciendo ella, lo que estamos viendo ahora, es que lo que ella describe en aquel momento, solamente que no hay un virus y no hay ninguna necesidad de mantener fábricas cerradas, porque es una forma de proteger por lo menos la salud de la gente, me parece que es bastante obvio. Y no quiero volver a discutir lo anterior, pero veo que una economía que aparece en su sector, uno de los sectores más importantes, el que más empleo da, dañada al nivel de la pandemia, es una reflexión, o merece una reflexión sobre qué es este plan económico. En ese contexto, habló sobre todo esto Mirta Legrand, a quien le mandamos un feliz cumpleaños porque hoy cumple 99. El problema no es lo notable no son la cantidad de años, sino que el medio dice estas cosas. O sea, está desde ahí diciendo: yo le voy a decir lo que pasa con este país, y con su vocecita cada vez más débil dice lo que piensa. Dice: che, hay que defender la universidad, dice un día. Che, no me gusta que quede gente desempleada. Y dice esto, escuchá. ¿Qué pensás de los ex empleados que se subieron a los techos, ¿no? Con familias, con familiares también, ¿eh? A mí me pareció tan triste. La pérdida de empleos es, si haces un zoom, y en cada caso es muy complicado. Es un acto desesperado de impotencia. Lo que tienen los familiares, los empleados, los obreros que se quedan afuera. ¿Por qué? Viva la libertad y las palabras y todo esto muy bien, y abrir la economía y que vengan los productos. Yo, si fuera autoridad, estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran. Y sí, yo también. Aún sin ser autoridad, Es preocupante, estoy preocupado por eso. Es preocupante. Bueno, pero las autoridades creen que es un proceso de destrucción creativa, así lo llaman. A ver, esto arrancamos por acá el Piripí de la semana, en una semana que va a estar marcada por la previa al discurso de apertura de sesiones ordinarias que va a hacer el presidente de la Nación el 1 de marzo, que si no me equivoco... El domingo. El domingo de la noche. Y que dice que va a ser un discurso donde va a avanzar con su idea libertaria en el diseño de nuestro país. Y lo segundo que está marcando es también, otra vez va a estar la discusión sobre la reforma laboral, con el Senado a todo trapo, a toda velocidad, aprobándola y finalmente transformándola en ley. En este momento, a nivel internacional, hay un nombre que destaca muchísimo, que es el de Nemesio Oseguera Cervantes, creo que se llama, más conocido por el Mencho, que es el líder de una organización criminal, un narcotraficante que asola una gran parte de México. Dicen que es el narcotraficante más buscado del mundo, que fue detenido y finalmente murió ayer en un enfrentamiento con las fuerzas federales mexicanas asesoradas por los Estados Unidos. En ese contexto, primero me interesa escuchar el momento en que los noticieros de México anuncian la detención y la muerte de este hombre. Dale. Ahora, en un operativo realizado en Atapalpa, Jalisco, se llevó al abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido por muchos, conocido por todos, y seguramente el nombre que más ha visto hoy, conocido como el MEN, uno de los objetivos prioritarios de las fuerzas federales y que también era un objetivo muy importante para Estados Unidos. A ver, este es otro noticiero que lo anuncia así, escucha. Y vamos a recapitular. Como le hemos informado, la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho desató una ola de bloqueos y operativos de blindaje en el occidente y centro del país. El líder fundador del cártel Jalisco Nueva Generación fue detenido y abatido durante un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. La información de la Sedena es de que fue malherido junto con otros 2 cómplices, y en el traslado vía aérea hacia la Ciudad de México fallecieron los 3 individuos. Y a ver, uno más. En uno de los golpes más fuertes al crimen organizado en los últimos años, este 22 de febrero fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los líderes criminales más poderosos y buscados de México. El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco.
A ver, tal vez como porque sirve para el retrato del personaje, vale poner al aire este pequeño audio donde él aprieta y amenaza a policías. Escucha. Delta 1. Hey, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. No cuelgues, hijo de la verga. Te tengo ubicados en Chacala, güey. No le estoy colgando, le estoy diciendo ahorita los bajo. Póngase a las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta ser amigo, cabrón? ¿Uno no se mete con ustedes para que se pasen de verga? No, señor. Ahorita yo se las bajo. Pongan, revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos. Bueno, este señor fue detenido y murió en el operativo, y en este momento en México la situación es muy tensa porque es una recontra mega organización, con lo cual hay cortes de ruta, hay amenaza, hay muertes, hay zonas enteras donde las autoridades le han pedido a la población que no se mueva de sus casas. No estuvo trabajando en el perfil, en la historia de este personajón cuya vida terminó el día de ayer. Dale, Noé. Bueno, sí, la DEA era el principal objetivo que estaba buscando hace unos años. Estaban ofreciendo una recompensa de $10 millones porque a este hombre lo consideraban en Estados Unidos el responsable de la inundación de fentanilo en el mercado estadounidense, además de, bueno, obviamente la violencia en los estados mexicanos de la costa oeste, el norte de la costa oeste. Ayer fue capturado con intervención de los Estados Unidos. Esto generó al principio bastante incertidumbre, después apareció la confirmación oficial del gobierno de Claudia Sheinbaum y aparece un personaje ante nuestros ojos que venía manteniendo mucho bajo perfil. De hecho, si ustedes se fijan, las fotos que se ven de él son de una persona bastante joven, pero no tenía la edad que estamos viendo en las fotos. Estamos viendo fotos de una persona de unos 40 años, pero es una persona ya, o era una persona de más de 60 años, muchísimo bajo perfil. Nació en una familia pobre dedicada al cultivo de paltas, dejó la primaria en 5º grado y a los 14 ya vigilaba plantíos de marihuana. Es una historia de un narcotraficante que se hizo de abajo, podemos decir, que fue pasando todas las por todos los puestos que están en una organización narcocriminal. En los 80 emigra con su familia ilegalmente a Estados Unidos y ahí empieza una serie de detenciones y deportaciones en varias ocasiones por tráfico de heroína, por tráfico de metanfetamina. Termina cumpliendo una condena de 3 años en Estados Unidos y es deportado definitivamente a México en el 97. No pisó nunca una cárcel mexicana. Sí están las fichas y bueno, las causas judiciales en Estados Unidos, pero nunca pisó una cárcel mexicana. Trabajó como policía. Cuando vuelve a México deportado, durante un tiempo es policía municipal en Jalisco y después se termina uniendo al Cártel del Milenio. Ahí empieza a ascender como sicario, termina siendo jefe de seguridad de la familia que controlaba ese cártel, la familia Valencia, y particularmente se asocia con una rama de ese cártel que se llama Los Queenies, que era la banda que se dedicaba al manejo financiero del Cártel del Milenio. Cuando muere el capo de ese cártel, que de hecho hay una duda de si él traicionó y él participó del asesinato del capo del Cártel del Milenio, empieza a crecer una facción liderada por el Mencho que evoluciona hasta convertirse en hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es uno de los más grandes del mundo. Se casa él con Rosalinda González Valencia, de esta familia que lideraba los Queenies, y ahí consolida esta alianza, lo que permite que su cártel finalmente se termine expandiendo a México, en todo México, pero también a Estados Unidos, a Europa y a Asia. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que él lideró y fundó,
se distinguió en este último tiempo por el uso de tácticas cuasi militares súper profesionalizado. Usaba drones con explosivos, ataques frontales contra altos mandos del gobierno. De hecho, en el 2020 hicieron un atentado contra quien es hoy el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, miembro de Morena. Y en paralelo construyó discursivamente y también con guita, obviamente, una imagen de protectores del pueblo, donde estaba instalado este cártel Jalisco Nueva Generación, a imagen y semejanza de lo que podemos pensar de Pablo Escobar Gaviria en Mendoza. No sé, tenías que festejarle la quinceañera, el cumple de 15 a tu nena, te acercabas, te daban la plata. Tenías una disputa entre vecinos, te acercabas, la resolvían. Instalaron centros médicos, abrían escuelas, bueno, toda esa... Estado dentro claro, del Estado. exactamente. Al comienzo de 2015, de hecho, hay investigaciones que muestran que el cártel se acercaba a la unidad de Guadalajara buscando jóvenes inteligentes que brillaran en sus carreras, sobre todo en Derecho y en Contaduría, para darles becas y para que cuando se recibieran trabajaran para el cártel. Tremendo. Manejaba su seguridad en 3 círculos concéntricos, un círculo primero de algo que se llama los halcones, después un grupo de sicarios, por último policías y exmilitares a su servicio. Por eso llamó mucho la atención que finalmente ayer cayera. Y ahora aparece una disputa, obviamente, por su sucesión, que está interrumpida porque su hijo está detenido en Estados Unidos, su hermano también está detenido en Estados Unidos, uno de sus principales socios también está detenido, en este caso en México, así que los episodios de violencia que estamos viendo en este momento en México también tienen que ver con qué va a pasar con la sucesión del Mencho y a dónde va a ir este cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso hay especialistas en el tema que se preguntan si en realidad él no era la pantalla de un cártel que en realidad tiene distintas cabezas más o menos desconocidas. Y hay una conexión de la Argentina con el Mencho y con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque en nuestro país aparecen varias causas judiciales de este cártel lavando guita. En 2008 aparece un choque en Puerto Madero. De repente llama la atención porque el conductor tenía una cédula azul a su nombre, pero no era ciudadano argentino, era ciudadano mexicano, y ahí empiezan a investigar y encuentran que en Le Parc había alojados tres personas mexicanas, 3 hombres mexicanos que habían venido al país a abrir una sociedad para lavar plata. Un año después, en Puerto Madero, uno de los integrantes de este cártel, el cuñado del Mencho, abre un mini market en Puerto Madero en 2009, termina después siendo extraditado a Uruguay, y también en Uruguay, bueno, hay como ahí una operación conjunta entre Argentina y Uruguay. A fines de mayo del año pasado, Interpol Uruguay detuvo a un empresario argentino señalado como el lavador de guita del cártel Jalisco Nueva Generación. Se llama Oscar Gilberto Calvete Bosch. Lo detuvieron en Punta del Este, en su vivienda. También, bueno, muy vinculado a esta rama de los Queenies que se dedicaba al armado financiero del cártel. Vos sabés que la escuchaba con mucha atención a Noé, porque cuando uno ve la historia del narcotráfico, o del narcotráfico de cualquier mafia, uno mira el delincuente, el que está en la calle vendiendo, el que mata al otro jefe, y después uno ve la casa. Y la casa donde viven está diseñada por alguien. O sea, hay un arquitecto que trabaja en eso, y después hay un maestro mayor de obras. Y después tienen, como todos los seres humanos, problemas de salud. Y entonces hay médicos que los atienden. Y hay contadores que llevan y hay un montón de gente que eso se ve mucho en Breaking Bad. Está el químico que estudió química, el buen químico, entonces lo ayuda a desarrollar mejor la droga que vende. Y el tipo es un químico. Es decir, y todo el mundo sabe, y vos imagínate, viene cuando se empieza a expandir, cuando habla de las obras sociales, viene un narco, super narco, y va a un club de fútbol y dice, che, escúchame, vos querés
que te vaya mejor, yo pongo unos mangos. ¿Y cómo lo disimulamos? Y lo simulamos así, bueno, dale. Y la sociedad va siendo permeada por esa historia. Y en el medio están los bancos, que así como los bancos tienen que definir en algún momento éticamente a quién le facilitan el manejo de la guita, por ejemplo con Epstein, no he contado una nota del New York Times que el JP Morgan tuvo una discusión interna muy fuerte porque no solamente tenía la guita de Epstein, sino que Epstein le ponía plata en cuentas de menores de edad, mujeres menores de edad, y ellos veían las noticias y la cúpula, la dirigencia máxima del JP Morgan dijo, deja así mucha plata. Bueno, lo mismo pasa con eso, y de repente hay países que se ofrecen para que la plata de los narcos aparecen. En este momento hay un nuevo país que se ofrece, hay varios, no es el único, no es el primero, que es Argentina. Argentina, vos ves una tapa la tapa de La Nación hoy que dice masivo cierre de causas por evasión a raíz de la ley de inocencia fiscal. O sea, se cierran todas las causas que se habían abierto por evasión en el fuero penal económico. O sea, hasta $1 millón vos no tenés que explicar nada. Es decir, pueden encontrarte evasión y multarte y tener un quilombo pero no un problema penal. No vas a la cárcel, claro, no tenés nada. nada. Entonces viene un narco y dice, buenísimo, vamos a la Argentina. Con lo cual, mucha gente que se horroriza ante los narcos, pero cree que eso está bien, porque de algo hay que vivir, está procediendo igual que el contador que trabaja para los narcos, que el arquitecto, que el médico, etcétera. Y yo no entro a juzgar moralmente, simplemente estoy describiendo conductas. La conducta de Luis Caputo es que venga la guita no importa de dónde. Decime, ya No, y también la contención social de parte del Estado, digamos, cuando el Estado se ausenta, digamos, también es permeable por ahí. Después hay 1000 preguntas que obviamente los especialistas se han hecho toda la vida. Básicamente la pregunta es si esto tiene que ver con estructura de países o con personas. Porque hay cosas que están tan enquistadas en países. México es un país donde te dicen no vayas a tal lado que es muy lindo porque está el narco, no vayas a tal otro porque está el narco, no vayas a tal otro porque está el narco, y vos sentís que se va achicando. El otro día, yo estuve en Colombia ahora en las vacaciones y hablaba con un amigo que vive en Colombia que me decía, a mí me encantaba vivir en Cali, pero no se puede porque te matan. ¿Cómo que te matan? Sí, está instaurada la idea de que si vos discutís en la calle, uno tiene un revólver, te levanta y te matan. No, me pasó que me apuntaron, entonces me fui y dije, no, de acá es un lugar peligroso. Hay lugares que te dicen no vayas en auto porque está la guerrilla, porque está el narco, etcétera, y bueno, la gente se mueve en avión. O sea, los niveles de violencia que tenemos en la Argentina no tienen nada que ver con eso que estamos hablando de México. Entonces, en este momento es una estructura tan poderosa que también para el Estado mexicano es una decisión meterse ahí porque es para tener un hormiguero, ¿no? Es que de hecho cuando detienen al Chapo Guzmán, lo que pasa con Sinaloa es que se transforma en un hervidero que nunca terminó de pacificarse, y ahora no está claro si Jalisco, Guadalajara, toda la costa oeste norte en algún momento se va a terminar pacificando. Y después la otra pregunta es ¿qué hace Estados Unidos? Porque vos decís la invasión de fentanilo. Perfecto, pero solamente en Estados Unidos lo invadió el fentanilo, el resto del mundo no pasó eso. Entonces hay una cosa de liberalización interna, de que cualquiera tome cualquier cosa, y al mismo tiempo fuerza de seguridad que no funciona, entonces le echan la culpa a los demás de cosas que pasan internamente. A ver, agenda informativa, me interesó entre las distintas cosas. Recién yo mencioné al pasar la noticia espectacular, La Nación contando masivo cierre de causas. O sea, si vos pagaste los impuestos como yo, que soy un gran pagador de impuestos, primero porque quiero tener todo en orden, y segundo porque me parece justo pagar impuestos, por culpa de Sloto, que me hinchó las pelotas toda la vida. Con eso hoy me siento un pelotudo, así de marca Acme, todos los tipos que no pagaron impuestos no le van a hacer nada, porque estos tipos deciden que está bien no pagar impuestos. Ya me siento pelotudo con los blanqueos, pero bueno, ponele un blanqueo una vez, necesita guita, Caputo, necesita guita, el que sea, y Macri, y nada, salís de una situación complicada, es un mal precedente, es discutible, pero bueno, nada, me relajo y tampoco uno puede enojarse con todo, pero flaco, una joda así es impresionante. A ver, en la agenda informativa me interesó, decía, un reportaje que le hizo Diego Schenkman, que este es el cuarto periodista más prestigioso de Argentina, y me gastó a mí. Bueno, estaba cuando... ¿No tenés el audio de Diego Schenkman ahí? Porque resulta que el Poliarquía hace una encuesta entre líderes de opinión, qué sé yo, y pregunta por a qué periodista respetan más. Y yo salí sexto. Entonces Lu le pidió mensajes a los que salieron mejor que yo. Entonces, por ejemplo, Alconada decía acá desde el podio, Ernesto, tercero de Alconada.
Y Diego Scheckman, no sé si lo tenés ahí, bueno, lo damos después. Vamos con Cavallo primero y después recordamos. ¿Lo tenés ahí? Diego Scheckman, escuchalo hablando de su lugar. Escuchá. ¿Qué haces, Ernesto, querido? Acá, Diego Seyman. ¿Cómo vas? Bueno, quería invitarte a un pequeño ejercicio. Mira para arriba. Sí, para arriba. Sí, inclina la cabeza, como para el techo. ¿Me ves? No, más arriba. ¿Me ves? Estoy bastante arriba tuyo. Estoy cuarto en el ranking. ¿Vos? A ver, ponete en puntas de pie y estira los brazos. Te falta un poquito. El año que viene la seguimos. Besitos. Es un chiste, pero lo disfrutó mucho. Sí, pero tampoco le da bastante. Ranking, por más que No, sea. bastante no, igual, ¿eh? Ahí al toque. Como está cuarto, Cavallo le da una nota. Y a ver, empecemos por el audio número 12, porque es interesante ver. Vos te das cuenta que Cavallo tiene una mirada como organizado un plano económico. Él dice, vos tenés que mirar todo y sobre eso ir corrigiendo, y cree que Milei no. Entonces, hay veces que lo dice con cuidado y habla del tipo de cambio y de manera constructiva, pero hay momentos en que se le sale diciendo, esto a mí me parece que no es muy serio, no se entiende qué están haciendo. Habla de un tema abstracto, que ahora no tengo tiempo de mencionar, que es la política monetaria, pero lo dice de esta manera, escuchá. En mi teoría, la inflación no es solo un fenómeno monetario que tiene que ver con la emisión monetaria. Hay muchos factores que provocan la inflación y sobre todo estos factores de inercia inflacionaria que son los que están detrás de la estanflación. Por lo tanto, el manejo de la política monetaria, primero que hay que aclarar cuál es la política monetaria, pero yo diría, leo los informes de casi todos los economistas profesionales y nadie sabe bien cuál es la política monetaria de este gobierno, porque no están definidas las reglas de juego. Bueno, en eso vos ves su escepticismo respecto de que no entiende la naturaleza de la inflación. Básicamente eso, que no digo que tenga razón, pero me resulta interesante para reflejar el debate económico. Después se refiere Cavallo a cómo se atrae inversiones. Hay una parte que habla del RIGI, que yo lo que pongo atención es lo que dice es, si vos haces las cosas bien, generás confianza, no necesitas el RIGI. No entiendo para qué el RIGI. Después habla de cierto desacoplo, por qué primero para las grandes inversiones y no para todas las inversiones, pero sobre todo, fíjate en eso. Si vos haces las cosas bien, los capitales vienen. Escuchá. Cuando Sturzenegger me explicó cómo justificaba Milei de crear el RIGI, es decir, que es un sistema de exenciones impositivas, de beneficios para todos los que traigan grandes inversiones del exterior, que en realidad es un sistema distorsivo, porque si uno tiene los recursos, tendría que, con las condiciones generales de la economía, ser suficiente para atraer inversiones. Si uno trabaja para que le crean que se van a sostener las reglas de juego. Entonces, Sturzenegger me dijo, Milei piensa que en 2 años prácticamente todo el sistema económico va a tener las ventajas que hoy tienen las grandes inversiones del RIGI. Bueno, y después en un momento empieza a hablar de los enojos de Milei. Trata de bajarle un poco el tono, pero es interesante porque yo no lo había escuchado nunca. Milei era Cavallo es Dios y empieza a enojarse y se enoja a tal punto que la echa la hija la hija no había dicho nada, la hija de Cavallo, y la echa en un momento pues le interesaba, lo enfurecía un post en el blog de Cavallo, o sea, lo leamos 8, pero el tipo se enfurece y así, es verdad que después repercute en los medios, pero también lo leen 12, es cosa muy chiquita. Bueno, en cualquier caso, el primer diálogo en el audio número 10, creo, sobre el enojo de Milei. Escucha. No habla con el gobierno desde hace un año. No, con los funcionarios sí, cuando me llaman o algo yo hablo con ellos, pero con Milei no, porque Milei se enojó conmigo, porque dice, en aquel momento yo había dicho que el dólar, en mi opinión, estaba atrasado y que estaban utilizando el dólar para acelerar la baja de la inflación, pero que eso iba a traer consecuencias más adelante. Y él se enojó porque dice, no sé por qué se enojó, porque en realidad el argumento que yo hacía era a favor de que tuvieran éxito con el plan de estabilización, ¿no? Bueno, el dólar en aquel momento estaba en 1.000 y ahora está en 1.400. Igual, de cualquier manera, yo creo que, no sé cómo sigue, porque no lo vi entero, pero la pregunta es, ¿y ahora?
¿está atrasado o no está atrasado? Porque ahí hay una pregunta para hacerse. En cualquier cosa, si está atrasado, se está atrasando cada vez más. Y después le pregunta por Diego Sengan, que por eso es el cuarto, le pregunta por el momento que la rajan a Sonia. Escuchá. Tengo que hacer un informe mensual a la gente que contrata mis servicios y bueno, de eso vivo, hago ese informe. Pero lo hago siempre con un sentido muy constructivo, de decir, tenemos estos problemas, pero hay estas soluciones, ¿no? ¿Se lo tomaron demasiado a mal, usted cree? Le echaron a su hija. Bueno, pero esas cosas, si Milei le dijo al Papa que era el representante del demonio en la tierra, bueno, después cambió de idea, ¿no? Yo creo que los ataques que hace Milei, que para mí no es un estilo adecuado, pero aparentemente los asesores de imagen de él le dicen que mientras más enfático y más ataca, más votos recibe. Bueno. Hay algo que yo veo en Cavallo, que es grande, es un hombre muy grande, sigue hablando y se ríe como diciendo, bueno, estas boludeces me chupan un huevo. Eso te empieza a pasar a partir de los... Si más o menos registrás. Se lo dijo al Papa, ¿qué me va a decir a mí? A partir de los 50 te empieza a pasar que las cosas te chupan un huevo, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó. Hay gente que nace entendiendo que es lo importante y que no. Yo no fue mi caso. Ahora me parece que un poquito más. Y me parece que Cavallo tiene ya tantos años que dicen, qué sé yo, Milei.